Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Jesús, al entrar al templo, se puso a echar a los vendedores diciéndoles, está escrito, mi casa será una casa de oración, pero ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Y diariamente enseñaba en el templo. Los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo, pero no sabían cómo hacerlo porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, Jesús, ¿verdad? Un maestro laico, porque Jesús es laico, de un pueblito ahora que se acerca hasta el templo de Jerusalén. Y en este lugar entra, dice, hoy te paité, cuanto llave. Yo vengo a mirando vale ve, imagina, a estos que vendían animales y que se usaban estos animales ciertamente para los rituales. Tenemos que apuntar a ese punto, ¿verdad? Apuntar hacia ahí. ¿Por qué? Porque una vez con la gente, y bueno, pillaba y la tu pau bendiga tu y vende la empanada, bendiga tu y vende sopa, bendiga tu y chipá, vende. Porque yo suelo ver, ¿verdad? Que en las capillas y donde nos vamos a pisar, vamos a la capilla, la comunidad. Al revés, se halla por vete a Pellapógato, a nieve, porque no es ese el sentido, ¿verdad? Cuando Jesús entra, y miren que echa a los vendedores de lo que significa el ritual, los animales que se utilizaban en el templo, y después a los cambistas también, que justamente ellos venían y compraban esos animales para después ofrecer en el holocausto, en el templo. ¿Y qué significa que Jesús ahora echa a todos estos que están ofreciendo el ritual para el templo? Quiere decir que la presencia de Jesús, ahora Él es el verdadero holocausto. Engojina entonces es el que cambia el ritual. De animales, del buey, de la oveja, de las palomas, sino que el verdadero ritual que en el templo se ofrece desde este momento, recordemos que estamos en el Nuevo Testamento, y más aún, aquí estamos en el Evangelio de San Lucas. A Lucas, oye, ahí ya imagina el año 80, casi 90, ¿verdad? Entonces, ya hay una comunidad que ha crecido bastante, cristiana, se entiende, de los seguidores de Jesucristo. O entiende, ponamos y cual incluso hay graves problemas, porque en el año 90, después los cristianos serán echados de las sinagogas. Y que la sinagoga, ¿por qué? Y porque ellos eran judíos, y predicaban ahí entre los mismos judíos y decían, miren, todo el Antiguo Testamento, todo. Entonces, el Tanakh, es decir, Torah, Nevi'im, Ketuvim, nos hablan de esta realización en la persona de Jesucristo, oikomanía. Entonces, me han dicho, buscaban la forma de matarlos, ellos iban de enseguida con el Evangelio. Él diariamente enseñaba en el templo, los sumos sacerdotes, los escribas y los más importantes del pueblo buscaban la forma de matarlo. Esto en realidad, queridos amigos, está mostrándonos simplemente y nos está alegando a esa situación que estaban viviendo los cristianos en ese momento. Entonces, como yo suelo decir muchas veces, él entero de te oye popeteina y chubecuera y ponaitego la bellapoa y ponaitego en la pemboea, porque para ellos era un cambio total y absoluto. Con añadeña mañana, ya esa pa, ya esa cuá, que había sido con la persona de Jesucristo, ha venido el cambio, el verdadero holocausto ofrecido a Dios, el que redime al hombre, o una coñanda de el Mesías. Entonces, belleza, eso es lo que está queriéndoles decir Lucas a través de su evangelio. Nos está enseñando a hacer un seguimiento verdadero y profundo a la persona de Jesucristo, en quien se ha realizado ya esa historia de salvación que Dios nos había dicho.
Y entonces por eso, queridos amigos, aquí también, esta es la forma como los sumos sacerdotes, los fariseos y todo el judaísmo comienza a reaccionar. Pero pilla, imagina, imagina, mira un poco lo que están predicando estos cristianos. Y así ellos ponen ya por escrito para decir, Jesús hoy, oñemosema de cue. Jesús hoy, entonces, oye perseguiba de cue, oye casi y porque recuerden que los cristianos después sufrieron bastante las persecuciones. Los cristianos fueron mártires, muchos de ellos han entregado la vida por Jesucristo. No di para ahí, no que lleve. ¿Pero por qué? Porque estaban tan convencidos y decían, aquí se ha realizado verdaderamente lo que Dios nos había prometido. Y entonces después dice, pero no sabían cómo hacerlo, porque todo el pueblo lo escuchaba y estaba pendiente de sus palabras. Upea dice, yo que fuera. Peñandeña gendurirea yepas añaña mindu upeñande yarañe catete ya pillata como esta gente también. ¿Cuál es la verdad? Por eso, queridos amigos, la verdad entre comillas lo voy a decir, se vende sola. La verdad se hace descubrir sola. Nosotros podemos ser mentirosos, podemos decir tantas cosas, podemos inventar tantas cosas de Jesús, ¿verdad? Inventamos nuevas religiones, inventamos nuevas sectas, etcétera, etcétera. Pero al final, la verdad se revela sola, queridos hermanos. Entonces, vamos a pedir esa gracia también a Dios, que podamos descubrir en Jesucristo que Él viene a echar todo, a destruir y a sacar todo aquello que es puro ritualismo y que ya no es lo que Dios quiere. Dios quiere que su Hijo verdadero, el Mesías, Jesús de Nazaret, sea el verdadero holocausto que nosotros presentamos en el altar, en el templo. Que así sea. Que así sea.